La Biblia. Aleluya. Bueno, vamos allá. Vamos a compartir una palabra. Vamos a conectarnos con lo del domingo pasado que empezó compartiendo Begoña. Y es importante porque es el primer llamado o la primera función a la que tenemos que dedicar tiempo, a la que tenemos que prestar atención cuando nos convertimos. Es una de las primeras funciones, una de las primeras misiones, llamado, dice la Biblia, que debemos de hacer cuando nosotros nos convertimos, cuando cualquier ser humano se convierte, cuando cualquier persona se convierte. Entonces ese llamado es llamados a ser santos. Ya vamos a explicar lo que esto significa porque a veces tenemos conceptos equivocados, ¿verdad? Porque un concepto es el concepto que tiene la sociedad de lo que es un santo, que son las personas que se encuentran en los altares, y otro concepto es el concepto bíblico, ¿no? Lo que Dios dice que es un santo. Nosotros, lógicamente, tenemos que aspirar a hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces, este es el tema, llamados a ser santos, pero lo vamos a explicar y lo vais a entender y vamos a poner un ejemplo para que lo comprendáis, porque tiene dos partes la predicación. La primera parte es esta, explicar lo que significa llamados a ser santos, y la segunda parte es el ejemplo del rey Saúl, primer rey de Israel, y vamos a ver lo que pasa ahí, que también fue llamado a ser santo, es decir, a hacer la voluntad de Dios, pero las consecuencias que tuvo el desvío de su vida. Y eso, claro, lógicamente es para que a nosotros no nos ocurra, ¿verdad? Porque fue bastante trágico y bastante penoso cómo acabó alguien que había sido escogido por Dios para ser rey de una nación, de su pueblo Israel. Y tú y yo hemos sido escogidos por Dios para ser sus hijos, para ser reyes y sacerdotes también, ¿verdad? Así que no perdamos esa función que Dios nos ha otorgado, esa bendición que Dios nos ha otorgado. Muy bien, vamos a leer 3 versículos para entrar en materia. Romanos 1 al 6, vemos el llamado. Bueno, está escribiendo Pablo, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. Vamos al 6, el 1, Romanos 1, el 6 y el 7. Entre las cuales, está aquí hablando Pablo, entre las naciones está hablando, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ya te puedes empezar a identificar, ¿verdad? Porque tú estás llamado a ser de Jesucristo. Tú, como todo ser humano, llamado a ser de Jesucristo. Él te creó, Dios te creó, y te creó para tener una relación con Dios. Luego ya es libre albedrío de que unos quieren tener relación con Dios y otros no. Y entonces dice, a todos los que estáis en Roma, aquí se dirige a la iglesia de Roma, pero amados de Dios, ahí ya entramos nosotros, porque en realidad es para todas las iglesias, amados de Dios, llamados a ser santos. Lo primero que dice, tú amado de Dios, tú escogido por Jesucristo, llamado a ser santo. Tu función es ser santo. Una de las funciones, hay más, ¿verdad? Pero una de las primeras, llamados a ser santos. Muy bien, vamos a 1 de Corintios 1 y 2, para que lo veáis de otra manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto en este caso, pero a todas las iglesias es lo mismo, para que veáis que lo mismo puede ser para la iglesia de Aro, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús. Aquí ya entramos todos, hemos sido santificados, luego explicaremos un poquito lo que es. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
con todos, llamados a ser santos, nosotros, los de Corinto, con todos, ahí también entramos nosotros, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Muy bien, y vamos al último, aunque hay muchos, pero no nos vamos a alargar. Efesios 1, 1 y 4. Pablo, otra vez, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Nuestro llamado, uno de nuestros principales llamados es a ser santo. Llamados a ser santos. Vale, o sea que es para todos nosotros, santos y sin mancha. Este es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Y por qué es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida? Porque es lo mejor para ti y para mí. Que tengas una vida de santidad a que tengas una vida de pecado, gobernado por el pecado, gobernado por el odio, gobernado por la angustia, gobernado por el temor, gobernado por la avaricia, gobernado por los celos, gobernado por cualquier otra cosa que no es Dios. Y como Dios te ama profundamente y desea lo mejor para ti y para mí, nos aconseja, mira, por aquí tenéis que ir, por aquí tenéis que ir. Es lo mejor para vosotros que sois mis amados hijos. Bien, es lo primero entonces que se nos dice, lo primero que se quiere destacar para que vivamos en ello, lo primero a lo que debemos de prestar atención. Vale, entonces, y se refiere, como hemos visto, a cada uno de los creyentes. Haciendo un breve resumen de esto que hemos leído, Colosenses dice que el llamado de Dios es para los creyentes, es decir, para los fieles hermanos en Cristo, lo dice Colosenses, Corintios lo dice para la iglesia de Dios, para los santificados en Cristo, Romanos lo dice, por ejemplo, a los llamados a ser de Jesucristo, a los amados de Dios. Así que ahí estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. ¿Por qué es tan importante? Porque es uno de los primeros llamados que Dios nos ha otorgado a nosotros. ¿Qué significa entonces que somos llamados a ser santos? ¿Qué significa esto? La palabra santo en el griego es agioi. Bueno, lo que significa es separado, consagrado y santificado. Santo es separado, consagrado y santificado, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿verdad? No significa ser perfecto, no significa ser impecable, eso naturalmente es imposible. Es que no significa eso, ¿verdad? Significa que seamos separados, consagrados y santificados. Es decir, un santo es un seguidor del Señor Jesucristo que ha sido apartado a fin de vivir para Dios. Eso es separado. Dios te escoge. Mira, te escojo, Caterine, para que vivas para mí. Te escojo, Joao, para que vivas para mí. Es una responsabilidad, pero es un privilegio. Te quiero separar de una vida sin Dios, te quiero separar de una vida del pecado, te quiero separar de la vida de las tinieblas, porque la Biblia dice que aquí habita la luz y las tinieblas, y Dios nos escoge y nos separa. Quiero que vivas una vida diferente, quiero que vivas una vida distinta, quiero que salgas de las tinieblas y que entres al reino de la luz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa santidad, en otra palabra sería que te dediques a vivir con Dios y para Dios. No a tu forma, a tu estilo, a tu manera, a lo que dice la sociedad, a las distintas filosofías, ¿verdad?, que hay en el mundo, a los distintos mensajes que podemos recibir. No, escogido y apartado, dedicado para vivir conmigo y para vivir en mi voluntad. A eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido creados desde la fundación del mundo,
Dios nos creó y Dios te creó con este propósito. Dios te creó con el propósito de que tú seas amado por Él y que a la vez Él pueda recibir tu amor. Este es el deseo de Dios. Por eso nos creó, por puro amor. Pero nuestros primeros padres se desviaron, ¿verdad? Y dijeron, no queremos saber nada, queremos vivir a nuestra forma y a nuestra manera y nosotros ser nuestros propios dioses. ¿Amén? Es lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva. Es que sabe Dios que si coméis de este árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que así el hombre vive. Cada hombre es su propio Dios. Parece que piensa que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. El bien y el mal, lo que mejor le va a ir en la vida. El hombre se separó de Dios y se hizo él su propio Dios. Pero la voluntad de Dios es la contraria, puesto que Él es sabio, poderoso, que lo conoce todo y que sabe lo que nos conviene, nos ha llamado a vivir para Él, a vivir en su voluntad, a vivir dedicados a Él, separados del pecado y dedicados a Él. Eso es ser santo. Es decir, no tener nada que ver con el pecado, con el engaño, con el diablo, con el mal y tener todo que ver con lo que a Dios agrada. Es decir, desear vivir agradando a Dios, desear vivir haciendo lo que a Dios le satisface, lo que a Dios le agrada, lo que es bueno y rechazar todo lo que a Dios le molesta, lo que a Dios le ofende, porque eso es malo para ti. No es tanto por Él, sino por nosotros. Así que este es el significado de ser santos. Y la palabra también dice santos y sin mancha. Sin mancha, en el griego, amomous, significa estar libre de pecado, de suciedad, de inmundicia. Dios no quiere que estés sucio. Tú quieres que tu hijo o tu marido esté siempre sucio, que huela mal, que vaya por ahí como un indigente, que vaya a casa y se siente a la mesa y aquí que mal huele, que has pisado una caca de perro. A nadie le agrada, ¿verdad?, estar así con personas. Pues es que Dios no quiere. Hablando del corazón, hablando del ser interior, quiere que estés limpio, quiere que estés puro, ¿verdad? Aleluya, aleluya. ¿Y por qué? Bueno, la santificación, sabéis que tiene dos partes, simplemente por resumir esto. Hemos oído ya esta mañana lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él fue a la cruz exclusivamente por ti y por mí. Voy a quitar el pecado de ellos, voy a perdonar sus pecados. La Biblia dice, y la Iglesia Católica lo dice cuando nos da la comunión a los que éramos católicos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Vino a quitar el pecado. Entonces, si tú aceptas ese hecho, ese regalo, como los niños de la caja de Navidad, les van a dar una cajita de Navidad y se van a quedar con ese regalo, ¿verdad? El que rechace la cajita pues se quedará sin el regalo. Si nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos la obra que Jesús ha hecho por nosotros, nuestros pecados son perdonados porque Él los llevó en la cruz. Él murió en la cruz por mis pecados, no por los suyos. Él no tenía pecado, ¿verdad? Entonces Él llevó mis pecados. Entonces Él me santificó. ¿Qué significa? Que me ha hecho santo delante de Dios en el sentido de que Dios me ve sin pecado. Si me ve a través de Cristo, si estoy en Cristo, lo que decíamos, este dedito soy yo y la mano es Cristo, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, Dios mira ahora y ¿qué ve? Ve a Cristo, ya no me ve a mí, porque yo estoy en Cristo. Entonces en Cristo estoy santificado, estoy puro, estoy limpio, porque esa es la obra de Jesús, ¿vale? Entonces, como Jesús me santificó, como Jesús hizo esa obra tan grande para mí, Él que nos pide, ahora, por favor, agrádame, ¿no? Intenta agradarme, porque además es lo mejor para ti. No peques deliberadamente de ninguna manera, porque eso sí que sería muy contraproducente. Dios desea que por medio del poder y de la nueva vida que Cristo nos ha dado, vivamos apartados para Él. Es decir, no vivamos arrebatados por el pecado, por la vergüenza, por la angustia, por la maldad. No vivamos de ese modo,
que tanto daño nos va a hacer. Te hace daño a ti, le hace daño a tu marido, a tu mujer, le hace daño a tus hijos, le hace daño a tus vecinos. Si eres una mala persona, si creas mal ambiente, si estás siempre refunfuñando y quejándote por todo, eres muy desagradable para todos, compañeros de trabajo, de instituto. Amén. En lugar de ser de bendición, eres de maldición. Y eso no queremos. Bueno, vamos al segundo punto. Vamos al ejemplo de Saúl y vamos a ver aquí lo que pasa. Interesante y muy significativo este hecho. Saúl fue el primer rey de Israel. Israel no había tenido reyes, no tenía reyes, pero el pueblo le dice a Dios: queremos ser como los demás pueblos, queremos que nos pongas un rey. Entonces Dios pues se ve que mira por todo Israel a ver a quién puede escoger como rey y se fija en Saúl. Y entonces le va a elegir rey a Saúl. El acontecimiento es muy curioso, lo podéis leer. Resulta que al padre de Saúl se le pierden unas burras, unas asnas, dice la Biblia, y entonces manda a Saúl con un criado a buscar las burras que se le habían perdido. Entonces Saúl empieza a recorrer montes y ciudades y pueblos y preguntando: ¿no habéis visto unas burras? ¿No habéis visto unas burras por aquí perdidas, extraviadas? Y no las encontraba y no las encontraba. Pasa por un pueblo donde estaba Samuel. Y entonces, bueno, que aquí está el profeta. Vamos a preguntarle al profeta porque quizá él nos diga dónde están las burras, ¿verdad? De parte de Dios, que Dios se lo revele y nos puede decir dónde están las burras. Bueno, así que va donde el profeta Samuel y se encuentra con un sorpresón enorme, con un sorpresón maravilloso que él no se esperaba de ninguna manera. Y esa sorpresa la vamos a leer en 1 de Samuel 9, 20 y 21. Vamos a ver lo que pasa. 1 de Samuel 9, 20 y 21, cuando él va donde Samuel a preguntar por las burras y mira lo que le salta a Samuel. Samuel le dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, que lo mejor de Israel es para mí. Él ya lo estaba entendiendo, ¿no? Que algo... Que iba a ser rey, que iba a ser algo glorioso. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Pero tú no sabes que yo soy de lo más pequeño, de la tribu más pequeña, la familia más pequeña. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Pues sí, Dios le había elegido. Vamos a 1 de Samuel 10, 20. 1 de Samuel, ahora el capítulo 10, 20, del 24, ahí. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, es decir, Samuel ya llama a todas las tribus de Israel para que vengan, porque él va a coronar a Saúl como rey, porque es lo que Dios le había dicho. Acercándose todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Sigue? Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Se fue a esconder cuando lo iban a coronar rey. Fíjate, él tenía complejos de inferioridad. Saúl, se ve en otros versículos también. Se esconde, pero ¿cómo voy a ser yo rey de Israel, no? Si no soy nada. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Eso sí, era un chico muy guapo y muy alto. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo, físicamente hablando, ¿verdad? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Vamos al 27, para no leerlo todo. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. O sea, algunos...
imposible que este sea rey. Bueno, el tema es que es elegido como rey de Israel. O sea, verdaderamente algo hermoso, ¿verdad? Se le concede a nosotros, hermanos, se nos han concedido enormes y grandes bendiciones. La Biblia dice también que somos reyes y sacerdotes, reyes de nuestra vida, para gobernar nuestra vida, que dice la Biblia en Proverbios que es más difícil gobernar una vida, gobernarse a sí mismo, gobernar un carácter, gobernarte a ti mismo, que gobernar una ciudad. O sea, que somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes es el que tiene derecho a estar en la comunión con Dios, a disfrutar de la presencia de Dios. Así que nosotros también hemos sido bendecidos de una forma extraordinaria, como dice Efesios, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Lo que pasa es que nuestras bendiciones, al contrario que en el Antiguo Testamento, que eran muy materiales, en el Nuevo Testamento, en nuestra época, son bendiciones espirituales, ¿vale? Para el hombre interior. Entonces nosotros también nos podemos comparar con Saúl en ese sentido. Hemos sido y somos muy bendecidos. Si Dios quiere, hablaremos otro día de todas estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Pero aquí nos quedamos en este tema, con lo que vamos ahora, la bendición de la santificación y de la santidad. Bendición, ¿por qué? Porque Dios nos llama a ser santos, es decir, apartados y consagrados para Él, a vivir sin mancha, porque en Cristo Jesús ahora sí podemos vivir una vida de santidad. Solos no podemos, el pecado nos gobierna y nos domina, dice la Biblia, pero con Cristo y en Cristo sí podemos, por la ayuda de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo. Sí podemos. No es que vayamos a ser imperfectos, de vez en cuando pecaremos, pero en términos generales viviremos una vida que agrada a Dios, que bendice a los demás, ¿verdad? Una vida de paz y de gozo interior por el poder de Dios. Eso es una enorme bendición. Vale. Y a Samuel le pasó lo mismo. Samuel naturalmente era incapaz, era imposible para él, pero Dios, igual que a nosotros, le capacitó. Lo vemos en 1 Samuel 10:6. ¿Cómo lo iba a capacitar Dios? ¿Cómo lo capacitó? Le dice, entonces el Espíritu de Jehová, cuando ocurran una serie de acontecimientos, le dice, y ocurrió lógicamente, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, con un grupo de profetas que había allí, y serás mudado en otro hombre, serás cambiado en otro hombre. Entonces, Saúl, que era completamente incapaz de ser un rey, no estaba preparado, no estaba capacitado, no tenía la cultura, los medios, el carácter, ni nada, el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y le iba a capacitar para ser un gran rey. Igual que con nosotros, el Espíritu Santo ha venido y nos capacita para tener una vida dedicada a Dios, una vida que agrade a Dios, una vida limpia, una vida pura, una vida de bendición para otros. ¡Qué maravilla! Con Saúl ocurrió lo mismo que con nosotros, o con nosotros lo mismo que con él. Aleluya, esto es una gran bendición. Pero entramos en el tic de la cuestión. ¿Qué pasó? Que iba pasando el tiempo, iban pasando los días, iban pasando los años. Saúl pues se iba creciendo, iba conquistando, iba ganando batallas porque Dios estaba con él, se lo empezó a creer y empezó a olvidarse de Dios. Ya no necesito a Dios, ya soy un rey experimentado, ya tengo el pueblo que ya me sigue, ya tengo experiencia, ahora ya sé dirigir, ya no necesito a Dios, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Y empezó a hacer las cosas a su forma y a su manera. No como al principio, que hacía lo que Dios le decía. Y entonces todo iba bien y todo iba bien. Pero empezó a hacer las cosas a su forma y a su manera. Empezó a desobedecer a Dios. Incluso llegó a hacerse una estatua él. Fíjate de que se esconde en el bagaje y luego ya se cree. Bueno, pero no vamos a leer todo, pero aquí está el tema. Empezó a desobedecer a Dios, empezó a fallar, empezó a olvidarse de Dios, pasó de Dios. Y vamos a ver consecuencias de esto. Esto es, hermanos,
una advertencia a nosotros, porque nos puede pasar lo mismo. Amén. Es para que no nos pase lo mismo, para que no empecemos bien y acabemos mal, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que empecemos bien y acabemos mejor todavía, porque la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Gloria al Señor, a esto hemos sido llamados. Muy bien, vamos entonces a ver las consecuencias de perder esa relación con Dios y esa dedicación a Dios. Primera de Samuel 16, 14. Este versículo me impresionó muchísimo hace unos días que lo leí, muchísimo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Dios, el que hemos leído, ¿no? Que dice, el Espíritu vendrá sobre ti, profetizarás, serás cambiado en otro hombre. El Espíritu de Dios había venido sobre Saúl, pero el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y por qué se apartó de Saúl? ¿Por qué se apartó de Saúl? Porque él primero se había apartado de Jehová. Él se había apartado de Dios y el Espíritu de Dios, lógicamente, entonces se aparta de él. En realidad no es que se apartó el Espíritu de él, que sí, pero es que fue él el que tomó la iniciativa de apartarse de Jehová. ¿Me entendéis? Claro, si nosotros nos apartamos de Dios, el Espíritu de Dios no puede estar con nosotros porque nosotros lo estamos rechazando, porque nosotros somos los que nos apartamos. ¿Entendéis lo que os digo, verdad? Dios le llenó con su espíritu, no se lo iba a quitar. Fue él, el propio Saúl, el que se apartó de Jehová, como hemos dicho, por el pecado, por la desobediencia, y en consecuencia el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl. Qué triste, qué pena, con todo lo que le había dado. Pero es que aquí no acaba la historia. Mira la otra parte del versículo, qué grave es. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A ver, esto de parte de Jehová no es que Jehová mandase el espíritu malo, de ninguna manera, sino que Dios dijo, vale, como con la gente del mundo, como con la gente de fuera, si tú no quieres vivir conmigo, yo no te obligo. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí. Entonces, no es que Jehová dice, sí, ahora te voy a castigar. No, no, no. El Espíritu de Dios se fue de él y entonces, dice la Biblia también en otro texto, que cuando los espíritus andan rondando por el aire, ¿verdad? Los espíritus, y los espíritus necesitan un cuerpo para vivir. Entonces, cuando encuentran, dice la palabra, una casa, un cuerpo, una vida desocupada, limpia y vacía, van y entran en él. Y dice incluso que el postrer estado es peor que el primero. Bueno, luego si eso lo leemos. Entonces aquí el diablo encuentra en Saúl, ¡wow! Aquí ya no está el Espíritu Santo, aquí ya puedo entrar, no hay nada ni nadie que me lo impida. Es más, Saúl me está llamando. Cuando pecamos, le estamos llamando al diablo. Cuando pecamos, le estamos abriendo las puertas al diablo y a todos sus espíritus para que entren en nosotros. No hace falta que se lo digas, ¿verdad? Diablo, ven. No, no, no. Si tú pecas, si tú haces las cosas deliberadamente mal, le estás llamando al diablo y a sus espíritus para que entren. Y puede entrar un espíritu de amargura, un espíritu de depresión, un espíritu de melancolía, un espíritu de odio, un espíritu de fatalidad, un espíritu de muerte, un espíritu de temor, cualquier espíritu. Por eso nos conviene estar llenos del Espíritu Santo, porque entonces no puede entrar ningún otro espíritu. Cuanto más tengamos del Espíritu Santo, la Biblia, ¿cómo lo compara? Con la luz y las tinieblas. Apagamos un momento las luces con la luz y las tinieblas. Apaga esta también si puedes. Imagínate, ahora va a venir la luz y las tinieblas. No, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. Da la luz. Es que las tinieblas desaparecen de por sí. Es que si hay luz, ya puedes dar estas. Si hay luz, no puede haber tinieblas, son antagónicos. Y así dice la Biblia, que es el reino de Dios y el reino del enemigo, ¿no? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Así que, hermanos, cuidado con esto. Fíjate qué importante. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Le atormentaba. El espíritu malo no va a venir a darte placer ni cobijo. Y si te da 1 minuto de placer y 20 horas de sufrimiento. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir leyendo
este texto, aunque este es el versículo principal. Bueno, si no ponemos, vamos a poner ahora el último versículo de aquí, el 22. Primera de Samuel 16, 22. O 21, por ahí. Bien. Y Saúl envió a decir a Isaí, le dijeron, bueno, que buscase a alguien, un adorador, porque claro, sabían que un adorador, donde hay adoración, donde hay alabanza, el diablo tampoco no puede estar. Entonces le dijeron, Saúl, búscate un adorador para que venga a adorar delante de ti, y entonces el espíritu malo se va a tener que ir, porque donde está Dios no puede estar el enemigo, no puede estar el diablo. Y Saúl le dijeron, David es un adorador, sabemos que hay un chaval ahí, hijo de Isaí, David, que es adorador. Entonces Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ya, ¿verdad? Después de un tiempo, dice que se quede conmigo. Sigue el otro versículo. Y cuando el espíritu malo, de parte de Dios, ya os digo que no es que Dios lo enviase, sino que Dios le dijo, si tú mismo, si quieres vivir con el diablo, tú mismo. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, deja este versículo, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando había una verdadera adoración, cuando hay una verdadera adoración en tu vida, si tú vives, sales a la calle, Señor, te doy gracias, Jesús, te bendigo, maravilloso eres Jesús, eres glorioso, cuando vas al trabajo, cuando estás en el coche, cuando estás trabajando, Jesús, te adoro, Jesús, eres mi Señor, Jesús, eres lo más grande de mi vida, te adoro, Padre del cielo, gracias por tu amor, estás fomentando el Espíritu Santo, estás adorando a Dios, eso es bueno, ¿verdad? Estás impidiendo que otros espíritus, que otros pensamientos vengan a hacerte daño. Vamos terminando, que se nos va el tiempo. Mira lo que pone aquí, Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Saúl tenía alivio y estaba mejor. Mejor que cómo, que con el espíritu malo, ¿no? Cuando el espíritu malo salía, estaba mejor y tenía alivio. Pero no estaba de maravilla, simplemente estaba algo mejor, estaba aliviado. Saúl no estaba como cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Entendéis? Aquí hay como tres situaciones. Una, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es la vida abundante a la que Dios nos llama, una vida de plenitud. Otra, no está el Espíritu de Dios y están espíritus del diablo. Entonces, tormento, entonces fatal, entonces irresistible. Pero hay como un nivel intermedio, que no está ni el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni en un espíritu de, yo ni fu ni fa, yo no hago mal a nadie, yo vivo una vida más o menos. Entonces, en esa vida, Saúl tenía alivio y estaba mejor, pero no tenía una vida abundante. No tenía una vida de tormento, pero tampoco tenía una vida abundante. ¿Amén? ¿Me entendéis? Alivio y estaba mejor porque el espíritu... Claro, cuando Saúl dejaba de tocar el arpa y tal, cuando David dejaba de tocar el arpa y de adorar, como Saúl no se arrepentía, pues los espíritus malos volvían otra vez a atormentarle. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, no nos vamos a alargar más. Bien, entonces, la conclusión. Cuanto más de Dios, menos del diablo. Cuanto más del Espíritu Santo, menos espíritus y menos pensamientos de frustración, de engaño, de depresión van a venir a nuestra mente. Amén. Ya dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, porque eso nos va a hacer mucho bien. Cuanta más luz, menos tinieblas. Así que esto es lo que significa, ¿no? La palabra que seamos santos. Somos llamados a esto, a vivir una vida con Dios, a vivir una vida dedicada a Dios, a vivir una vida que agrade a Dios por nuestro bien.
y por amor a Dios, que ha hecho tanto por nosotros, que lo lógico es que queramos agradarle. Y para que en nosotros reine y gobierne el Espíritu Santo y no ninguno de estos espíritus que nos quieren atormentar, que nos quieren separar, que quieren que haya discordia entre nosotros, entre la gente, entre la familia, que haya malos rollos, que haya enemistades, que haya pleitos, que haya de todo. Pero Dios no quiere eso. Aleluya. Así que, hermanos, cuidado, cuando el Espíritu de Dios se separó, se apartó de Saúl, la cosa no fue bien. Así que, hermanos, busquemos la santidad. Cuidado con los pecados deliberados, ¿verdad? No, lógicamente, espero seamos muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Dios nos lo advierte muy claro. Cuidado con los pecados deliberados. A veces podemos pecar, no nos hemos dado cuenta, y el Espíritu enseguida va a decir, arrepiéntete, mira lo que has hecho, mira lo que has dicho, pídele perdón. Pero como uno deliberadamente haga las cosas, que en este mundo, claro, si no hay pecado, si se puede hacer lo que quiera, para nada, consecuencias gravísimas para el que peca deliberadamente. Nosotros podemos vivir una vida de santidad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Saúl vivió porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando lo dejó, ya no hubo remedio, pero nosotros también podemos.